Mano a mano. Iniciamos este mano a mano de hoy junto al diputado del PPD, Pepe Out, para conversar sobre todos estos hechos de contingencia que han estado marcando esta semana, bien movida en materia política. Diputado, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Sí. Hola Patricia, ya no hay esos comienzos de año lentos que se extrañan del pasado, ahora comenzamos todo. Dicen que con el todo. verano es no hay tranquilo, nada. No hay periodo de gracia ni nada que se le parezca. Bueno, pero ahora que le van a reducir las vacaciones a 15 días... Como dice el diputado Andrade, nosotros técnicamente no tenemos vacaciones, porque dependemos del Ejecutivo. Si el Ejecutivo establece una urgencia, la verdad es que aunque estén en Cancún, tienen que volver los diputados a votar. Claro. La ley que le parezca al gobierno se tiene que votar. Exactamente. Bueno, y hay otros elementos que van más allá de las leyes, que también están marcando la política, lo que dice con las irregularidades que se están investigando. Y quiero partir por lo más reciente en contingencia, lo que pasó ahí con estas declaraciones que entregó el expresidente Sebastián Piñera, donde básicamente lo que hizo fue defender la ley del royalty, calificándola como exitosa por el dinero que según él ha logrado recaudar. Y él decía ahí que fue apoyada también por una amplia mayoría. ¿Qué le parecieron a ustedes esas palabras que entregó? Bueno, efectivamente, mira, primero valorar que él se haga cargo de lo que hizo. Es decir, porque no son los ministros los que hacen las leyes. El presidente el que le pone su firma y por lo tanto está comprometido su propio prestigio. Hoy día, por ejemplo, aprobamos por fin el derecho a voto de los chilenos en el exterior. Sebastián Piñera había propuesto un proyecto de ley con demostración de vínculo, es decir, los chilenos que vivían afuera debían demostrar que habían venido a Chile en avión, seguro, probablemente hasta en land, durante un periodo determinado. Bueno, eso se acabó. Y está bien que él se haga cargo de lo que presentó. Efectivamente su ley, efectivamente ha generado recursos. Las discusiones entonces, porque tú sabes, el primer proyecto de royalty fracasó. Y fracasó porque era completamente insuficiente. Yo entonces era miembro de Comisión de Hacienda, como ahora, y tuve una discusión muy intensa con el ministro Goldberg, entonces que era el ministro de Minería, porque él decía si le cobrábamos mucho no iban a aceptar, porque tú sabes, todas las empresas mineras tenían invariabilidad tributaria y por lo tanto la aceptación del nuevo impuesto era voluntaria. Claro, el argumento que leía por ahí era que, de los que defendían esta propuesta, era que para que las empresas mineras se sumaran a este nuevo régimen impositivo se les tenía que ofrecer algo conveniente a cargo. Exacto, y hubo un ofrecimiento de algunos años más de invariabilidad tributaria. Ahora, francamente, ese artículo en particular fue votado de manera separada y votado exclusivamente por diputados RN y de la UDI y un solo diputado independiente que ya no está en el Parlamento, Pedro Velázquez de Coquimbo. Claro. Y entonces, en lo que hace a ese artículo, que es el artículo de la discusión del intercambio de correos entre supuestos intercambios de correos entre Contese y el ex senador Longueira, fue votado solo por las fuerzas que apoyaban al gobierno. Ahora, corrígeme usted si estoy mal, finalmente el proyecto de ley se aprobó con 26 votos a favor y 3 abstenciones, solo el voto negativo del senador Mariano Ruiz Esquivel. En el Senado. Claro, sí. En el Senado. O sea, finalmente igual se logró una... No sé ese artículo, porque lo que pasa es que cuando uno dice se aprobó un proyecto, hay votaciones en general, hay votaciones separadas, es decir, uno aprueba partes de un proyecto y rechaza otras, como fue el caso nuestro en la Cámara, por ejemplo. Nosotros aprobamos que se le subieran los impuestos a las mineras, como no aprobarlo. Además generaba recursos para la reconstrucción. Pero no aprobamos que se estableciera ese incentivo de extender el periodo de invariabilidad tributaria. O sea, ahora, la justificación era evidente. Ellos decían que para que se sometieran a esto, porque era un acto voluntario, si no podían seguir, efectivamente. Claro, pero ¿usted cómo evalúa eso, cómo finalmente es eso? Y ese supuesto incentivo que... Bueno, nosotros pensábamos distinto. Nosotros pensábamos que sin incentivo, con incentivo, de todas maneras las empresas habrían preferido tener un marco jurídico estable por más tiempo a quedar en una situación de cuestionamiento social. Pero claro, nadie puede ver qué habría pasado si no hubiera habido incentivo. Seguramente el presidente Piñera dirá que si no hubiera habido ese incentivo no se habrían embarcado, no se habrían acogido a la nueva situación impositiva, pero eso es lo que tiene que juzgar la gente. Y con todo lo que ha pasado, ¿usted cree que se debe modificar esa normativa o que se debe definitivamente anular, como están planteando algunos?
yo no creo en la existencia del mecanismo de anulación. No existe en la juridicidad chilena esto de anular leyes, y menos que sea el Parlamento el que aprobó las leyes el que las anule. Probablemente un tribunal podría anular una ley, probablemente la Suprema podría, eventualmente, porque en verdad hay separación de poderes. En consecuencia, yo creo que cualquier atajo es debilitar las instituciones. Yo lo que creo que hay que hacer es reponer la discusión. Yo firmé un proyecto para derogar ese artículo, porque no me pareció entonces, tampoco me parece ahora, pero claro, ya estamos hablando sobre el futuro, porque los compromisos que toma el Estado con la gente y con los privados son compromisos estables, porque si no se pierde lo esencial, que es la confiabilidad en el Estado. Si el Estado toma un compromiso con alguien... No es mucho lo que se puede hacer con ese punto en particular. No, tú puedes cambiar para el futuro, puedes hacer situaciones impositivas también de acogimiento voluntario para el caso de los que tienen invariabilidad, puedes definir una situación distinta para el litio, por ejemplo, que es lo que viene en el futuro, las explotaciones de litio, en fin. Pero los estados tienen que hacerse cargo de sus propias decisiones, porque si no es la chacra, pues, o sea, se pierde toda seriedad y confiabilidad en las decisiones que se tomen. ¿Cómo evalúa usted la decisión que tomó Pablo Longueira, que finalmente presenta esta renuncia a su partido? Él no está siendo formalizado, por lo menos por este caso todavía. ¿Le pone presión también a las situaciones de otros? Estoy pensando en la nueva mayoría, por ejemplo, Jorge Pizarro. Yo valoro su decisión. ¿Qué quieres que te diga? Hay que entender que es una decisión valiente en primer lugar, y es lo que yo haría, es lo que haría, creo yo, cualquier dirigente que quiera a su institución. Y esto habla sobre todo de personeros de la propia UDI, creo que son los primeros en ser a los cuales hay que dirigir la mirada, y seguramente los militantes UDI dirigirán la mirada a quienes han sido cuestionados en la UDI, que están en medio de procesos y sin embargo han seguido complicando a su partido. Y por supuesto, en la medida que son imputados, nosotros tenemos, por ejemplo, en el PPD un criterio explícito que señala que cualquier imputado formalizado inmediatamente se congela su situación militante, se suspende sus derechos militantes, y si llega a ser condenado sale necesariamente del partido. Ahora, lo que ha hecho Longueira cambia completamente la doctrina que impuso previamente Noboa, y que antes el partido incluso había señalado, aunque fuera condenado Jovino Noboa, cosa que ocurrió, él seguirá siendo militante por el aporte que ha hecho en la historia y porque no se enriqueció, sino que ayudó a otros con pero ese... Eso, él ahí como que fija una vara, un referente. Pone un estándar ético y un tipo de comportamiento distinto. Judicial. Por eso le pregunto, en el caso de Jorge Pizarro, ¿le coloca presión también a la situación? Lo que pasa es que yo me imagino que en el caso específico de Pablo Longueira, él se prepara, por lo que dice, no lo sé, pero él se prepara para defenderse en un proceso. Pero también dice que es para no dañar a su partido. Sí, por supuesto, pero él toma su decisión, porque entiende, es lo que por lo menos comunica, entiende que viene un proceso y él quiere enfrentar ese proceso, él está convencido de su inocencia, quiere enfrentarlo solo, sin comprometer a su partido. No es el caso concretamente del que tú me preguntas, en el sentido de que no hay imputación de ninguna especie todavía, salvo... investigando a los hijos. Exactamente. En el caso de Longueira también, cuando se plantea que ha recibido dinero, es el entorno de Pablo Longueira. Sí, pero hay una imputación directa. El fiscal dice que está investigándolo a él por cohecho. Es decir, no he escuchado nada todavía respecto de eso. No quiero decir que no vaya a ocurrir, pero si ocurriera de manera similar, obviamente lo que ha hecho Longueira es fijar un comportamiento que va a ser difícil que otros no igualen. Y en ese sentido, cuando vemos lo que está pasando, no solamente con este caso, lo que mencionaba Jorge Pizarro, o lo que vimos también de la formalización de Carlos Boninami, por mencionar algunos nada más, también Fulvio Rossi, lo que ha aparecido en general, ¿qué tan vinculado está al final Soquimich, voy a decir con la centroizquierda, para ser más amplio, no decir concertación o nueva mayoría, cuando vemos lo que está también ocurriendo en este lado de la vereda? Bueno, quedó en evidencia. Yo leí en los periódicos una investigación americana donde establecía, ponía en el tapete
y hacía un análisis del conjunto de boletas contestadas por propio Sotimich, y establecía unos ciertos porcentajes, y aunque mayoritariamente el aporte había sido para la UDI, el aporte se distribuía también en el resto de las fuerzas políticas. Ahora, la cuestión central, en verdad, es que en este caso específico estamos hablando de aportes ilegales. Estamos hablando de... porque lo que está permitido por la ley, claro, es lo que obviamente sale de la norma de plazo de... Claro, o sea, los únicos mecanismos, yo fui presidente de partido, los únicos mecanismos que tenía un partido para financiar su campaña, desde el 2003, yo soy hijo del periodo en que ya está la ley, otra cosa era antes, pero después de la ley, es que había una devolución fiscal que es pequeña, digamos, representaría, yo calculo, más o menos un 20% de lo que se gasta en campaña, y había la búsqueda de aportes privados, ciudadanos, claro, y empresariales. Y claro, un número muy importante de empresas aportaban por la vía de la ley, pero lo que ha quedado demostrado ¿cuánto los que fuera de la es que ley? había empresas que aportaban por la ley y también por fuera de la ley, y empresas que casi por vocación, parece, aportaban por fuera de la ley. ¿Sabes por qué? Vale mi tesis, porque yo al principio me cabeceaba pensando, a ver, pero ¿por qué hacen esto si está la ley? Y hay dos hipótesis, dos razones en realidad. La primera es que aportaban más de lo que la ley permitía, pues la ley tiene límites de aporte. Claro. Y como aportaban más, no les quedaba otra que aportar por fuera. Y segundo, y esta es más fuerte, porque el aporte directo genera un vínculo directo. Y yo creo que muchas empresas, y particularmente las que están enjuiciadas, al parecer lo que buscaban era eso. Porque es difícil que se establezca una relación como las que hemos visto en estos correos de comida, y de abrazos y de en fin. ¿Y esa práctica qué tan transversal, qué tan metida puede estar ahí en las empresas? Yo creo que es transversal, es una práctica transversal, el hecho de que, ahora, yo no puedo decir, porque habría que hacer una investigación de quiénes son las personas con los que dialoga cada uno de los parlamentarios. Yo te diría que la mayoría de los parlamentarios dialoga con sus electores y con los representantes de sus territorios, a veces de las empresas de sus territorios, de los sindicatos de sus territorios. Si tú analizas, por ejemplo, Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo, sus interlocutores principales son la NEF, la CUT, los trabajadores. Ahora habría que ver qué pasa con los mismos miembros de la Comisión de Trabajo del otro sector político, claro, que además no tienen correlatos sindicales. ¿Cuántos casos Longueira podría haber también en la nueva mayoría? ¿Quién sabe? Pero lo que es evidente ya, y hay que decirlo con todas sus letras, es que aunque la situación es muy mayoritaria, y particularmente la UDI respecto de RN, lo que ha quedado en evidencia en estos meses es lo que ya quedaba en evidencia con el aporte legal, porque tú sabes que la UDI recibe varias veces más aporte legal que Renovación Nacional, es decir, como si las empresas hubieran hecho una apuesta por la UDI, y en este caso también se ve eso. Ahora, claro, migajas o una porción debe ser parecido a lo del aporte legal. El aporte legal, el 50% se lo lleva la UDI y el otro 50% se lo reparten todos los demás partidos. No debe ser distinto tampoco en estas aportes ilegales y estas relaciones, pero hay que decirlo con todas sus letras, nosotros también estamos penetrados por esa relación de la política con el dinero, o más bien penetración del dinero en la política, y de allí la importancia de las decisiones que hemos tomado en estos últimos meses, empujados por la Comisión Engel, y que se transformaron en proyectos de ley y que van a cambiar completamente el tipo de financiamiento. Ya no existe para la próxima elección financiamiento de empresa. Me queda un minuto nada más, le quiero preguntar... Y el que recibe esto es destituido. Por el otro caso que también, Cabal, se ha cambiado ahí al fiscal, se ha colocado en otro cargo. ¿Cuánto le puede afectar ahí a la investigación? Bueno, yo espero que la justicia opere como opera. La justicia ¿Es adecuado hacer esto en pleno proceso? Mira, no me meto en las decisiones procedimentales de otro poder, francamente. Yo
no debilita mi confianza respecto de que la investigación llegará hasta el final y se esclarecerá absolutamente toda la verdad y habrá las sanciones que corresponden, me imagino. Diputado Pepe, gracias por acompañarnos en este mano a mano. Mano a mano.